el programa de hoy, desagravio al Papa. En Argentina, curas villeros rechazan insultos de candidato a presidente que propone que el país no sea católico. Terrorismo contra la Iglesia. En España, juez sentencia como asesinato terrorista el ataque mortal a un sacristán. Cuidados paliativos en el sistema de salud. Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos plantea que los gobiernos incluyan las unidades de cuidados paliativos en sus políticas públicas. Rechazo al aborto por salud mental. La Iglesia en Polonia pide no legalizar el aborto porque embarazo perturbe a la madre. Educar e integrar en Italia. Comunidad católica de laicos rescata a adolescentes migrantes. Hola amigos, hola Eddie, empezamos el noticiero. Así es, Natalie, un gusto estar contigo y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Argentina contándoles que los sacerdotes conocidos como villeros por su labor en las villas o barrios en las afueras de Buenos Aires desagraviaron esta semana al Santo Padre por lo que consideraron fueron ultrajes de un político a la figura del Papa. En su campaña política para las elecciones primarias, Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza, insultó al Papa calificándolo como el representante del maligno en la tierra y lo acusó de promover el comunismo. El político que ganó las elecciones dentro de su partido se opone a que el aborto sea legal en Argentina y a la educación sexual integral y a la ideología de género, pero está en contra de que Argentina sea un país católico. El lugar elegido para la misa en solidaridad con el Papa Francisco fue la parroquia Virgen de los Milagros de Cacupé, un lugar significativo para el Santo Padre desde su época como vicario general y luego arzobispo de Buenos Aires, donde muchos lo quieren. Mientras esto ocurría en Argentina, en el Vaticano, el Santo Padre lucía tranquilo mientras reflexionaba sobre su reciente visita a Mongolia. Nuestra corresponsal en el Vaticano, Almudena Martínez Bordiú, nos cuenta. Saludos desde Roma. Como es habitual al regresar de cada viaje apostólico, el Santo Padre dedicó su catequesis de la audiencia general a reflexionar sobre su visita a Mongolia, el país asiático que por primera vez en la historia ha contado con la presencia de un pontífice. Tras mostrar su agradecimiento a las autoridades, el Papa Francisco definió este país como un pueblo noble y sabio, cuyos habitantes orientan la mirada hacia lo alto y hacia la luz del bien. Uno podría preguntarse por qué el Papa va tan lejos para visitar a un pequeño rebaño de creyentes. Porque precisamente allí, lejos de los focos, encontramos a menudo los signos de la presencia de Dios, que no mira las apariencias, sino el corazón. Reiteró que el Señor no busca el centro del escenario, sino el corazón sencillo de quien lo desea y lo ama sin aparentar, sin querer destacar por encima de los demás. Explicó que la palabra católico significa universal, pero aclaró que no se trata de una universalidad que homologa, sino de una universalidad que se incultura. Sintámonos estimulados por la necesidad de ampliar los límites de nuestra mirada. Por favor, ampliar los confines y no caigáis en ser prisioneros de las pequeñas cosas. Tenéis que ampliar los confines de nuestra mirada para poder ver lo bueno de los demás y ser capaces de expandir nuestros horizontes y nuestros corazones. Se necesita dilatar el corazón para entender, para estar cerca a cada persona y a cada civilización. Gracias. Por último, pidió no dejarse encarcelar por las pequeñeces y dilatar el corazón para entender y ser cercano a cada persona y civilización. Asimismo, el Santo Padre aseguró haber recibido con gran dolor la noticia del incendio que ha tenido lugar en un edificio de 5 plantas en el centro de la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, donde han muerto más de 70 personas, entre ellas varios niños. El Papa invitó a los fieles a unirse en la oración por las víctimas y expresó su más sentido pésame a las familias, al mismo tiempo que les envió una bendición especial para ellos y para quienes están haciendo todo lo posible por prestarles ayuda y apoyo. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Lo que veremos ahora nos ayuda a entender más por qué la especial atención del Papa por las comunidades católicas pequeñas como la de Mongolia en su reciente visita. Veamos el reportaje de Colin Flynn, corresponsal de EWTN News Nightly. La iglesia de San Pedro y San Pablo es la única catedral en el país. Y ahí, el padre Sanjibab es uno de los únicos 2 sacerdotes nacidos en Mongolia del país. Los otros 40 sacerdotes son misioneros. ¿Cómo describiría la iglesia católica en Mongolia?
La Iglesia Católica moderna en Mongolia tiene una historia de 31 años, pero si lo piensas, Dios ha estado siempre presente en la cultura nómada. Si piensas en Abraham, el ancestro de nuestra religión, él fue nómada también. Los nómadas creen en el amor unos a otros, en el perdonarse unos a otros. Eso está en nuestra fe también. Es por eso que creo que Dios está en la cultura nómada. Después de que la Unión Soviética colapsara al inicio de los 90, Mongolia fue libre y la religión, completamente prohibida bajo el comunismo, fue permitida para establecerse en el país. En inglés significa la familia que reza unida permanece unida. Todo empezó con 3 pioneros de nuestra congregación. Este es el padre Ronald Doloso Magbanua, el líder de la congregación de los misioneros de la CICM aquí en Mongolia, la misma congregación que vino aquí en 1992. Ellos empezaron desde cero, nada. No había nada aquí. Ellos usaban el método ven y verás. Y si te gusta, te quedas. Y si no te gusta, está bien. Y muchos que vinieron fueron atraídos. Afuera, el padre Ronald me mostró un trabajo de construcción realizado por la iglesia. Nuestra comunidad católica está creciendo y creciendo. Necesitamos más espacio. Y ustedes aplicaron para el permiso, pero ellos dijeron... Fue denegado. Su permiso fue denegado. A lo que el padre Ronald aludía es un problema que la iglesia enfrenta en Mongolia, pero pocos están dispuestos a abordarlo frente a cámaras y esa es la forma indirecta de poner restricciones a la iglesia católica por el gobierno de Mongolia. Sé que aquí se dice que hay libertad religiosa o libertad de expresión, pero en la práctica y en la realidad ¿es completa la libertad o encuentras a veces restricciones del gobierno? Desde que la mayoría de las personas religiosas de Mongolia son extranjeros, hay problemas con las visas y con los permisos para la iglesia. Cada año tenemos que aplicar por el permiso y tenemos que dar un reporte a las autoridades sobre nuestro trabajo. Por eso estamos tratando de trabajar paso a paso. Existe la percepción de que las personas que están conectadas con la Iglesia Católica son extranjeros, con dinero, que son millonarios. Esto también puede causar problemas. Incluso con estos problemas, la Iglesia Católica trata de seguir adelante en lo que considera es su misión. Y en un país con el 27% de la población viviendo en pobreza, con recursos limitados, el trabajo puede ser una batalla cuesta arriba. Ahora nos vamos a España. El juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, calificó como un acto terrorista el ataque del yihadista Yassin Kanya en Algeciras, que causó la muerte de Diego Valencia, sacristán de la parroquia de Nuestra Señora de la Palma, y varios heridos. El delito fue castigado con la pena de prisión permanente revisable. Además, el magistrado añadió el delito de lesiones terroristas con la pena de hasta 15 años de cárcel. En el informe se afirma que el ataque fue premeditado y el atacante estuvo en un momento de alteración psicótica al realizar el atentado. Este fin de semana, España activó las alertas por la llegada de la tormenta Dana, que inundó distintos lugares del país. Hasta el momento se reportan 5 muertos y 3 desaparecidos, además de innumerables daños materiales, el cierre de carreteras y más de 5.000 usuarios sin servicio de telefonía móvil. Asimismo, cientos de casas quedaron inhabitables por las inundaciones. El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, se solidarizó con los damnificados. Ofreció oraciones y gestión del asilo a más de 20 familias afectadas. En Estados Unidos, los nicaragüenses deportados por la dictadura a inicios del año siguen en la lucha para salir adelante. Dentro de estos migrantes a la fuerza está el líder campesino Medardo Mairena. Prefirió la cárcel en vez de acusar en falso a los obispos de Nicaragua. Desde Atlanta, contó WTN Noticias cuál es la situación de otros agricultores que llegaron con él en febrero pasado y su agenda. Eso fue parte de su entrevista emitida por completo esta semana. En realidad, aquí me he encontrado con una cantidad de campesinos, ¿verdad? Campesinos que obviamente nunca en su vida pensaron salir de Nicaragua, incluso incluyéndome. Yo nunca pensé en algún momento ir a vivir fuera de mi país, de mi patria, ¿verdad? Y lamentablemente, pues ya te puedes imaginar lo difícil que es para nosotros el no tener un idioma, ¿verdad? El no conocer las leyes en este país, el no tener los recursos económicos para poder contratar un abogado y poder buscar un estatus migratorio,
¿verdad? Legal, donde podamos obviamente insertarnos en esta sociedad y obviamente como personas de bien, lo que nosotros necesitamos obviamente es de alguna manera insertarnos en esta sociedad, contribuir por el desarrollo de este país, porque somos personas trabajadoras, porque somos personas honestas y lo único que queremos obviamente es que nos ayude, ¿verdad?, la comunidad internacional a salir de la dictadura, porque lo que queremos es regresar a nuestra patria y poder sobrevivir de alguna manera, desarrollar, ¿verdad?, ese país como todos lo soñamos, como todos lo queremos. En el exilio obviamente podemos encontrar los centenares de personas que de repente a mí me parte el alma cuando conozco a campesinos, cuando conozco a personas que de repente están amenazados de alguna manera a regresar, cuando no tenés a lo mejor las pruebas para mostrar que sos perseguido político, porque no sos una persona mediática, porque en realidad siempre estuviste en la lucha, pero el hecho de no ser un activista activo, reconocido por los medios de comunicación, les es muy difícil poder mostrar de que son perseguidos políticos y obviamente, pues de repente hay algunos que están a lo mejor en riesgo, ¿verdad?, para ser regresados a su país y lamentablemente pues sabemos lo que les puede esperar, ¿verdad? Sabemos que conozco muchísimos casos, ¿verdad? Pero de alguna manera pues tratamos de ayudarnos entre nosotros. Por eso he estado en este últimos meses, ¿verdad?, tratando de reorganizar el movimiento campesino, porque el movimiento campesino hemos sido organizado, ¿verdad? Queremos recuperar esa energía, ¿verdad? Queremos reorganizarnos como siempre lo hemos sido y recuperar esa fortaleza para que podamos solidarizarnos entre nosotros mismos aquí en el exilio, podernos guiar de alguna manera, ¿verdad? Pero también podernos ayudar, pero también obviamente recuperar esas energías para regresar, que nuestras energías estén enfocadas en salir de la dictadura y por supuesto alcanzar la liberación de cada uno de los presos políticos que obviamente sufren y resisten desde la cárcel. Y hablando de la situación de los migrantes, veamos ahora qué pasa en Italia con los adolescentes del África y Medio Oriente que cruzan el mar solos. La comunidad católica de laicos San Egidio acude a su rescate. Mar Mediterráneo, 4 de septiembre. Migrantes son rescatados en botes de goma. Los llevan al buque Geo Burns de Médicos Sin Fronteras, de ahí a Italia, para darles albergue. Cientos de inmigrantes, entre ellos adolescentes sin acompañantes, llegan a la pequeña isla italiana de Lampedusa. Al momento de cruzar, muchos mueren. Más de 115.000 inmigrantes alcanzaron la costa italiana en lo que va del año, según el Ministerio del Interior. Más de 11.000 son adolescentes solos. Preocupados sobre todo por los jóvenes, la comunidad de laicos católicos de San Egidio los ayudarán con programas de educación y formación. Hay 2.000 adolescentes migrantes ilegales confinados en centros en Italia. En rueda de prensa esta semana, el presidente de San Egidio instó a Europa a implicarse. Hemos visto estas escenas que con razón han sido puestas en conocimiento de la opinión pública por la prensa, de muchos menores que están en las comisarías, en las jefaturas de policía, porque no saben dónde enviarlos. Impagliazzo exhortó al gobierno italiano a ver a los chicos como una oportunidad para Italia y aplicar políticas para incorporarlos a escuelas y centros de formación. ¿Cuántas veces hemos dicho que Italia es un país en crisis demográfica, que nos faltan jóvenes, que hay una despoblación de las zonas interiores de nuestro país? Y mira, tenemos a todos estos jóvenes que están entre nosotros, unos cuantos miles, y nos preguntamos por qué han llegado 35.000. Pero actualmente hay 20.000 en nuestros centros de inmigrantes. Estamos hablando de 20.000 jóvenes de 14, 15 o 17 años. Los refugiados tienen muchas ganas de vivir, estudiar y trabajar en Italia. Quiero quedarme en Italia. Quiero que mis hijos vayan a la escuela y yo también quiero estudiar y luego encontrar trabajo. Mi idea es, ante todo, intentar integrarme en el sistema. Si hay alguna posibilidad de proseguir mis sueños, será bienvenida porque mi sueño, mi principal sueño, sigue siendo ser útil para los que están de vuelta en Camerún, porque mi misión es ayudar a los que están allí. La comunidad de San Egidio ha llevado a Italia más de 6.400 refugiados desde 2016 a través de corredores humanitarios o vuelos directos para disuadirlos a viajes arriesgados por tierra o mar. Hacemos una pausa y al volver, cuidados paliativos en el sistema de salud. Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos plantea que los gobiernos incluyan las unidades de cuidados paliativos en sus políticas públicas.
Además, penitencia en Tanzania, ayuno y oración por 30 días por ataque a sagrario. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y ahora las noticias de la iglesia en Tanzania, África. Los fieles de la diócesis de Rulén, en Ngara, al norte del país, iniciaron un mes de ayuno y oración en reparación por la profanación que sufrió la parroquia Santa Bernardita de Lourdes, Nyancato. El último viernes 1 de septiembre, desconocidos entraron rompiendo las paredes y atacaron el tabernáculo en el que se guarda la Eucaristía. Los blasfemos se comieron las hostias consagradas y dejaron otras tiradas en el piso dentro y fuera de la parroquia. El templo permanecerá cerrado durante 30 días, hasta que se completen las labores de restauración. La diócesis animó a orar durante este tiempo por la conversión de todos aquellos que tienen malas intenciones contra las cosas sagradas y pidió la ayuda voluntaria a quienes quieran apoyar con la reconstrucción. Ahora noticias desde Polonia. Expertos en bioética de la Conferencia Episcopal rechazan la propuesta de los desórdenes mentales de la madre como causal para el aborto. Los especialistas se pronunciaron a raíz de que cada vez más la opinión pública discute que la amenaza a la salud mental de una mujer embarazada es una premisa que justifica que el aborto sea legal. En Polonia, el aborto solo está permitido en los casos de violación o incesto y cuando corre peligro la vida o salud de la madre. Los especialistas en bioética también dicen que ante casos que puedan afectar la salud mental de la mujer embarazada, la salida adecuada es ofrecer un apoyo integral a la madre. Y mientras el relativismo moral pretende atacar al niño por nacer en Polonia, como acabamos de ver, la Iglesia más bien lo reivindica. Es el caso del bebé de la familia Ulma, que será beatificado el 10 de septiembre, confirmó el Vaticano. Witoria Ulma dio a luz en medio de los golpes de los nazis. El matrimonio Ulma y sus hijos murieron asesinados por odio a la fe en 1944 en Marcova durante la Segunda Guerra Mundial. El Vaticano informó que en el martirio de sus padres el bebé recibió el bautismo de sangre. Se refiere a quienes debido a su martirio o sacrificio en nombre de su fe reciben un bautismo espiritual que purifica su alma incluso si no han sido bautizados de manera formal en agua. En diciembre del 2022 el Santo Padre reconoció el martirio de este matrimonio polaco y en agosto de este año los llamó una familia heroica. Los cuidados paliativos le llevan la contraria al suicidio asistido que pretende imponerse en el mundo. ¿Por qué aspirar a esta asistencia en la fase final de la vida? El vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos está de paso por Lima para instruir sobre ello en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Doctor Mario López, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Muchas gracias, el gusto es mío de participar también en esta entrevista. Doctor López, coméntenos, ¿qué son los cuidados paliativos? Bueno, los cuidados paliativos son una forma especial de cuidar a las personas con sufrimiento grave relacionado a un problema de la salud, ya sea enfermedades oncológicas o enfermedades crónicas avanzadas. Y esta forma de cuidar tiene como objetivo un manejo global de la persona, es decir, contribuir al alivio de los síntomas físicos, de los síntomas psicológicos y de los síntomas espirituales o existenciales que tienen los pacientes, pero también acompañando muy de cerca al cuidador principal y a la familia de estos enfermos que también sufren de estas patologías, de alguna manera comparten el sufrimiento con el enfermo. Todo esto lo hacemos a través de un equipo multidisciplinar conformado por médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales y otros profesionales de la salud que participan en el alivio del sufrimiento de los enfermos para mejorar su calidad de vida. Precisamente, doctor, las personas que tienen a su cargo a familiares con enfermedad avanzada, como nos está comentando, ¿podrían aplicar los cuidados paliativos sin ser médicos? ¿Qué recomienda usted? Sí, bueno, los cuidadores principales y las familias que tienen estos enfermos en sus casas pueden ser educados de alguna manera para administrar medicamentos para el alivio del dolor de forma sencilla. Normalmente la vía más práctica es la vía oral, pero también se les enseña el uso de la vía subcutánea que con dispositivos fáciles los familiares pueden ser entrenados para administrar estos medicamentos, por supuesto, bajo una indicación médica y un control de llamada telefónica por la enfermera de las unidades de dolor y cuidados paliativos.
Doctor Mario López, ¿y por qué unidades de cuidados paliativos en los hospitales del Estado deberían ser parte de la política pública de un país? Sí, la verdad es que estos pacientes podríamos decir que son los enfermos más abandonados del sistema de salud, porque normalmente ante una situación de terminalidad o una situación de sufrimiento grave que no responde ya al tratamiento ordinario o al tratamiento tradicional de estos enfermos, los solemos abandonar. El sistema de salud suele abandonarlos de alguna manera, no con ese objetivo, pero sí quizá porque no existen en los hospitales unidades de dolor y cuidados paliativos destinadas a atender a estos enfermos. Y yo siempre he pensado que así como se puede montar una unidad de diálisis o una unidad cardiovascular en un hospital de agudos, también deben de montarse estas unidades de dolor y cuidados paliativos para que no abandonemos a estos enfermos que están tan necesitados en el sistema de salud. Ujú. Exacto, doctor. Y se quiere normalizar la eutanasia en Latinoamérica, por ejemplo, ¿en qué medida los cuidados paliativos son una alternativa a la eutanasia? Bueno, la verdad es que los cuidados paliativos son una alternativa al sufrimiento de las personas, ¿no? Porque de alguna manera hacemos que estos pacientes tengan un mejor final, es decir, logren cerrar sus pendientes, sus círculos, ¿verdad? Eh, ya sea desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista legal, para que se vayan sanados también interiormente, es decir, mueran con paz y con tranquilidad en un entorno eh, muy cercano a sus familiares, que normalmente va a ser el hogar, o en un sitio donde puedan los familiares estar también muy al pie de la cama del paciente en estos momentos tan difíciles. Entonces, más que una alternativa a la eutanasia, los cuidados paliativos son una alternativa al sufrimiento de las personas. Es la forma, podemos decir, más científica, más ética y más humana de acercarnos a estos pacientes. La eutanasia es como una forma muy sencilla y fácil de resolver una situación que eutanasiando al enfermo, pues terminamos con su vida y no le permitimos tener esa oportunidad de cerrar su ciclo de vida y de estar cercano, digamos, a sus familiares y dejar el proceso natural de la enfermedad evolucionar como debe de ser. Entonces, cuidados paliativos será siempre una respuesta al sufrimiento de la forma más ética y humana que podemos dar los profesionales de salud. Así es, como dice, la forma más humana, y qué bueno que usted también pueda dar estas capacitaciones para que muchas más personas se enteren también de los cuidados paliativos. Muchas gracias, doctor Mario López Saca, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes y siempre a disposición para otras oportunidades. Hoy, 6 de septiembre, la Iglesia Católica celebra a los santos Cleto y Donaciano, obispos mártires del siglo V. El padre Juan Carlos Vascon, es director de diezminconjesus.net, nos cuenta más sobre estos santos. Buenas de Dios. Nos acordamos hoy de los santos Donaciano y Cleto, que junto con otros obispos de África se rebelaron frente a las leyes injustas del rey Homerico, que confiscó todos los bienes de la iglesia. Esta es el primer registro que tenemos de una manifestación pública, porque juntaron a muchos cristianos que fueron a protestar con este rey por esta injusticia. Estos hombres fueron a la final encarcelados y murieron en el desierto. Me parece que es una buena fórmula pensar que el Señor quiere que a veces nos levantemos y que algunas de estas organizaciones que hacemos de marchas y que hacemos de protestas frente a las leyes injustas son también necesarias para los cristianos. Nunca con violencia, pero sí con esta visión que desde el principio tuvimos de buscar lo justo y de saber reclamar cuando es necesario. Nos podemos
ahora encomendar a estos dos santos para que nosotros también sepamos en este mundo tan complicado en el que vivimos actuar con esa fuerza de Dios que nos dan ejemplo no solo estos mártires, sino todos los mártires y todos los cristianos de la historia. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto estar con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.